bastante. Bueno, yo creo que ya puedo empezar a platicar un poquito sobre hoy. Bueno, hola a todos los que van entrando, mi nombre es María Fernanda y soy parte de Somos Tendencia MX. Y el día de hoy, bueno, en mi Instagram decidí hacer una votación sobre qué es lo que podía hablar el día de hoy en mi live. Y la gente estuvo votando y pues estábamos entre hablar sobre los fashion shows que había tenido con Ears Moda México y demás, pero el otro tema que creo que era un poco más importante era sobre el bullying y cómo lo viví yo y cómo fui creciendo como persona hasta llegar pues a la persona que soy el día de hoy, ¿no? Entonces creo que les voy a empezar un poquito a hablar de esta etapa de mi vida y de cómo lo superé yo y de algunos consejos que le puedo dar a la gente, a papás, a mamás, a las personas que lo están viviendo o incluso a amigos que ustedes conozcan que digan, no, pues yo conozco a alguien que sufre de bullying, que yo creo que realmente todos en algún momento lo hemos sufrido. Entonces, esta es una oportunidad para que me escuchen. Igual no es como que sea experta ni nada, pero pues tomé ciertos cursos o estuve buscando en internet cómo lograr que en mi vida disminuyera el bullying. Entonces creo que es algo importante y creo que es algo que he seguido remarcando mucho. Estuve siendo maestra un año y lo principal que yo le dije siempre a mis alumnos fue en mi salón de clases y espero que en su vida nunca haya bullying, jamás. Y es algo que yo siempre he remarcado mucho y que me gustaría que ustedes como personas conocieran mi experiencia, pudieran apoyarse de ella o incluso decirme si quieren participar, cómo la superaron ustedes o qué cosas pues han pasado que no se han podido solucionar en su momento y cómo podemos hacer pues de nuestra área vital un lugar seguro para nosotros donde no nos sintamos mal en ningún momento. Bueno, yo soy de Tabasco, de Villahermosa, Tabasco. Estudié en el Colegio Arjí, un colegio privado. Entonces, creo que necesito... ¿Todo bien? No, pero es que me da mucho el sol así. No se ve. Lo siento, es que estoy con mi familia. Bueno, les cuento entonces, soy de Tabasco, estudié en un colegio privado toda mi vida, desde primero de kinder hasta mi último año de prepa y bueno, ahorita en la universidad también, en el mismo lugar. Entonces yo me fui, pues fui creciendo con hasta cierto punto los mismos compañeros del salón que tuve desde primero de kinder hasta el último año de prepa, que creo que eso fue algo bueno y a la vez malo. Bueno, no lo sé, creo que te da la oportunidad de ir conociendo a las personas sin que cambie cada ratito tus esferas sociales. Entonces, pues sí. Ustedes saben que en general hay una etapa en la que la gente, bueno, los niños sobre todo, cuando están entrando o sea, de tercero de primaria en adelante, pues empezamos a querer como encontrarnos a nosotros mismos, saber quiénes somos, cómo podemos tener amigos, esas amistades reforzarlas y demás, ¿no? Entonces en ese momento todos queremos sentirnos parte de un lugar, sentir que nos toman en cuenta, que la gente nos quiere, que la gente nos aprecia y demás. Entonces cada uno crece a su forma, como lo enseñan en su casa, o aunque lo enseñen en su casa súper bien, pues solemos ser personas y nos equivocamos. Entonces, en esa etapa hay veces que los niños suelen ser muy crueles y no se dan cuenta porque pues su etapa de vida pues lo amerita. No solemos darnos cuenta de las cosas que hacemos y muchas veces es para llamar la atención y no necesariamente para hacerle un daño a alguien, sino simplemente porque quieren llamar la atención de los demás de ciertas maneras. Y a veces, como estamos en una etapa de crecimiento y de autoconocimiento, no solemos darnos cuenta del daño que podemos causarle a los demás. En mi caso,
Yo creo que gracias a Dios tuve una infancia buena, nunca me faltó nada, no tuve problemas con eso. Y como quiera, a pesar de eso, pues sufrí de bullying, ¿no? Mi mayor bullying creo que fue el que yo le tengo fobia a las mariposas. Desde chiquita tuve un evento donde, no sé, algo hizo que me dieran miedo las mariposas. Y entonces yo veía una mariposa a 100 metros de distancia del otro lado del campo de fútbol de la escuela o en las mesas. Entonces yo lloraba, gritaba, corría. Entonces, obviamente, cuando tienes 10, 11 años, 12, 13, no comprendes que es una fobia. No comprendes que es el que alguien sea diferente a ti. Entonces, sueles burlarte, hacer bromas pesadas y eso, ¿no? Entonces, yo me la vivía corriendo todo el tiempo, sobre todo Tabasco, que es una selva tropical húmeda. Entonces hay muchas mariposas. La gente solía burlarse de mí por eso. Entonces yo corría, ¿no? Y lloraba un montón por las mariposas y demás. Incluso ahorita hay una mariposa en la mesa detrás de mí y pues ya no es lo mismo, obviamente. Pero solía correr y llorar y hacer un drama enorme por esto. Entonces se burlaban mucho y muchas veces agarraban mariposas y así, y las dejaban en mi escritorio o adentro de mi iPad o en mis libros, o cuando entraba una mariposa, ya ven, de esas grandotas de las palmillas al salón y demás, se reían de mí, me decían que qué tonta, que tenía que llorar por una mariposa y demás, ¿no? Esa es una de mis experiencias como con el bullying y demás. Entonces quiero como que aclarárselas para que sepan qué fue para mí el bullying y cómo lo viví yo, para ya después decirles qué hice. Después de esas experiencias que fueron desde primaria hasta último año de prepa, literalmente, tuve otras experiencias como el hecho de que cuando entras a secundaria y prepa, pues las niñas queremos sentirnos bien con nosotras mismas, queremos sentirnos bonitas, sentirnos importantes, tener amigas, caer bien a los demás, ser chistosas. Y creo que con los chavos también es igual. Pero en mi caso como mujer, siento que eso también da mucho paso a que las niñas seamos crueles entre nosotras, que eso es un problema generalizado en todas las etapas de la vida de la mujer. Pero yo creo que en secundaria y prepa es algo súper feo que una niña se burle de ti. Entonces, yo me acuerdo que yo vivía muchísimo eso. Y si alguien más lo vivió, levante la mano o ponga sí, yo también, o lo que sea. Porque realmente el hecho de que una niña te diga, no, es que tú estás bien fea, a nadie le caes bien, bailas feo, lo haces mal, que se burlen de lo que usas, que se burlen de tu cabello, que se burlen de tu nariz, porque por ejemplo yo no tengo una nariz así como que ya súper bonita ni nada. Cuando estaba en primaria me pegaron con un balón de básquet, entonces como que me fue creciendo chueca, pero nada que no se pueda componer y nada que digas soy súper fea, que no puedo respirar o lo que sea. Entonces pues a mí no me importa, y hay mucha gente que constantemente te bulea por esas cosas que tú en ese momento no las entiendes, o dices X están bien o X están mal o lo que sea. Entonces tú tienes una propia opinión sobre ti misma y tú te estás autocriticando por lo que los demás personas ya me revolví, lo que los demás están diciendo de ti. Pues obviamente vas a sufrir, porque es ese momento en el que yo les comento que uno quiere sentirse bien consigo misma, es ese momento de autoconocimiento y demás, y que alguien te diga que estás fea, que no les gusta cómo te ves, que te hagan de menos o lo que sea, pues obviamente te lastima. Entonces ya viví eso, hola Jenny, viví lo de las mariposas, viví el que me dijeran todo el tiempo, no, que estás súper fea y demás, y que me hicieran de menos, todo eso. Y luego uno puede decir, es que ¿por qué te bulean o lo que sea? No sé, como que mucha gente hoy en día te dice, es que no entiendo por qué te buleaban. Y yo les digo, yo tampoco, pero hasta el día de hoy lo que yo pienso es que no te bulean o no te dicen que estás fea o no te dicen que eres una tonta o no te dicen rara o lo que sea porque realmente lo seas, sino porque la otra persona se va a sentir mejor
esa persona, o sea, él mismo hacíate sentir a ti que tú eres feo. Entonces tú, al opacarte, hacerte un lado, al evitar ir a los lugares a los que ellos van, entonces están ganando, porque están sintiéndose que ellos son los únicos que están haciendo, que están viéndose bien, que están siendo buena onda, que están siendo chistosos, que están como que logrando sus objetivos, haciendo menos a los demás. Sí, creo que realmente todos hemos pasado por eso, aunque a veces hay gente que lo haya superado sin tener que pensarlo conscientemente, porque hay mucha gente que sufre de bullying, pero su forma de ser, sus actitudes son como, no me importa que te burles o les da risa, o no lo ven como más allá. Pero creo que la gran mayoría de las personas nos hace sentir mal que alguien nos diga algo negativo sobre nosotros, sobre todo en esta etapa de la adolescencia y de la preadolescencia, y pues sobre todo en los adultos. Yo creo que también pasa mucho. Jenny, dejé de sentirme mal cuando alguien me dijo que no te preocupes, esto te hará más fuerte. Completamente. Y ahí es donde va ese live, que yo tuve que entrar como en un curso de imagen personal. Yo en ese momento creo que mi mamá y la persona que me dio el curso no pensaban que iba yo a salir de este curso de esta forma. O sea, no pensaban que me iba a servir para el bullying, pensaban que me iba a servir para otra cosa. Mi mamá fue embajadora, entonces como que tiene una forma de pensar de cuando nosotros estábamos en la secundaria. Quería pues que nosotros nos viéramos bien, que el mundo pensara que, ay, wow, qué bonita la embajadora, ese rollo. Entonces me metí a un curso de modelaje, de etiqueta, de imagen personal, de fotopose y demás. Entonces empecé como a sentirme bien conmigo misma por llevar ese tipo de cursos. Entonces empecé a saber cómo pararme, a saber cómo sentarme, a saber cómo comer enfrente de los demás. Entonces todas esas cosas empezaron a mí a hacerme sentir segura de mí misma, sin tener que esperar que alguien me dijera que yo era así. Entonces creo que eso a mí me ayudó en ese momento. Entonces al momento de yo saber que era buena en algo y no sin que alguien me lo dijera, me hizo darme cuenta de la validez de persona, o sea, de la calidad de persona que soy. Y eso es cada uno, ¿no? Entonces, así como yo igual y necesité un curso de algo que no tenía nada que ver con el bullying, ni la autoestima, ni nada, me ayudó a mí para crecer en esto. Empecé a comportarme de cierta manera enfrente de los demás. O sea, yo no cambié en nada. Yo seguí siendo la misma persona de siempre. Yo siempre he hablado muchísimo. Y cuando estaba en secundaria, bueno, yo creo que hasta prepa seguía haciéndolo. Tenía un problema con la S. Hay gente que le dice zipisapos. Entonces como que a la hora de hablar o decir palabras con S, con Z, con X, en vez de decir X correctamente o pizza o lo que sea, yo ceseaba mucho. O sea, como que hablaba así, como que ponía la lengua entre los dientes para hablar. Entonces se burlaban muchísimo de mí, muchísimo. Y entonces decidí yo por mi propia cuenta dejar de hacerlo para sentirme bien, ¿no? Y cuando empecé a dejar de hacerlo, la gente me decía, ya no eres una zipizapa, o ya no haces esto, o ya no haces el otro. Entonces como que la gente se va dando cuenta que tú te sientes seguro de ti mismo, que tú vas creciendo, que tú vas cambiando y que no necesitas que nadie más te lo diga para que lo hagas, para que hagas el cambio. Entonces ahí empiezan como que los pequeños pasos. Empecé a acusar con mis maestros. Sí, era la niña que acusaba. Era la niña que acusaba y corría con mis maestros a decirles, ¿sabes qué? Se está burlando de mí. ¿Sabes qué? No es mi culpa que le tenga miedo a las mariposas. No es mi culpa que hable mal. No es mi culpa que estemos pasando por una etapa en la que uno quiere sentirse mejor que el otro y se burlan de mí y demás. Entonces tuve que empezar a hacer eso, y los maestros, en vez de hablar con los compañeros, hablaban conmigo y me decían, oye, mira, ¿por qué no empiezas a pensar en esto? Empieza a ignorarlos, empieza a pensar en que realmente eres así o no eres así y demás, como a pensar en ti y a pensar también en lo que esa persona seguramente debe estar pasando para hacerte daño a ti. Jenny,
Yo fui a terapia, pero me ayudó más cuando empecé a estudiar diseño de moda. Hasta modelo fui y vi que sí podía hacer cosas nuevas. Completamente pienso igual que tú. Nos ayuda mucho cambiar de ambiente. No necesariamente tienes que cambiar de escuela o dejar de hacer las cosas que hacías. Simplemente empezar a pensar en ti, en esas cosas que tú quieres hacer mejor, enfocarte en tus retos, en tus sueños, en todas las habilidades que te quieres cumplir o que quieres tener, y dejar de pensar en las cosas negativas que te dicen las otras personas. Entonces, pues con lo de Zipizape y así, pues yo lo superé como que dejando de hablar de esa forma, o sea, pues empecé a ser más consciente de mi forma de hablar. Entonces, incluso hoy en día se me sale, entonces siento que es algo normal, mucha gente lo hace. Simplemente hay que ser más consciente de cómo hablamos para poder dejar de hacerlo. Pero con el hecho de las mariposas, que es un tema que hasta hoy en día como que es difícil y la gente se burla mucho. Simplemente creo que necesité empezar a hablar con los demás sobre lo que es una fobia. Entonces, ¿qué hacía en clases? Cuando había clases que nos pedían escoger un tema X, y sobre todo las clases como de redacción, de hablar mejor, o en las clases de inglés que te dicen, oye, escoge un tema cualquiera y da la presentación en inglés, pues empecé a hablar sobre lo que es una fobia. Empecé a hacer a la gente consciente de lo que es este problema, de cómo hay que apoyar a la gente, de lo que una persona vive en ese momento y demás. Y algo que también me funcionó fueron los campamentos escolares. Ay, perdón, un segundo porque ya me dio sed. Bueno, lo que me ayudó mucho fue los campamentos escolares. Mucha gente en los campamentos lo toma como, ay, sí, juego y demás, pero muchas escuelas lo que hacen es utilizar esos campamentos para hacer reflexionar sobre la importancia de respetar a los demás. Entonces creo que mi colegio hizo muy bien haciendo eso, porque en esos campamentos siempre como que escogían a una persona de la generación y hacían como un ejercicio de ¿qué pasa si esta persona ya no estuviera aquí? Y empiezan a decir, no, pues esta persona hizo esto, mejoró esto, cambió mi vida en esto y demás. Entonces como que siento que esos campamentos fueron ayudando a hacer conscientes a los bullies del daño que le estaban haciendo a una persona. Y no es un daño que solo es en ese momento. O sea, una persona que sufre de bullying, aunque deje de vivir el bullying, va a tener daños colaterales o consecuencias a largo plazo sobre esto, y una de ellas es hacer a una persona insegura o incluso convertirla en una persona bullying. Y conozco muchos casos, no necesariamente de mi generación o de mi colegio, sobre gente que cuando era chiquito, no sé, era gordito o no le cortaban el cabello de la forma que a esa persona le gustaba, entonces ya era el bullying, ya saben, típico. Y esas personas, aunque en ese momento eran excelentes personas, hoy en día, pues aunque ya estén bien, aunque ya se sientan cómodos con ellos mismos, se convierten como en un ciclo de ahora yo soy el bullying, ahora como yo estoy bien conmigo mismo, voy a molestar a alguien más. Y eso tampoco está padre y tampoco está bien. Entonces es por ello que yo decidí hacer este live sobre esto, sobre el bullying. Entonces, ya después como de comentarles toda la experiencia, les quiero dar ciertos tips que a mí me han funcionado mucho para a la hora de que estén sufriendo el bullying, o en este momento, por ejemplo, uno sufre bullying en cualquier aspecto, incluso en el familiar. O sea, el tema de mi nariz es algo de lo que mi familia se burla muchísimo, entonces el hecho de que yo lo superara en la escuela me ayudó a que hoy en día no me afecte esto de que se burlen de mi nariz, por ejemplo. Es que me ven mis tíos y se burlan. Pues primero, quererte a ti mismo. O sea, ese es como el primer paso. Y yo sé que va a sonar muy repetitivo y que es algo que todo el mundo nos dice y demás, pero el hecho de que tú empieces a ver cosas positivas en ti te va a ayudar a que haya más cosas positivas en ti de las que ya tienes. Entre ellas,
muchas veces la gente no admira unas capacidades que son como básicas en todos, que una de esas es la empatía, la solidaridad, la amistad y sobre todo hablar. El hecho de que mucha gente le guste como que hablar con los demás, o que aunque no tenga la facilidad, porque hay mucha gente que le cuesta trabajo llegar y hablar con alguien, después de que ya pasan ese aspecto de romper el hielo, logras como pasar a ese punto de hablar y hablar y hablar. Yo suelo hablar mucho, por eso logro que esto dure 1 hora y más. Ese primer punto exacto, Jenny, de valorarse. ¿Y valorarse en qué sentido? Como les decía, hay mucha gente que es muy buena para ayudar a los demás. Y no necesariamente ir a una comunidad y construirles una biblioteca a los niños, sino simplemente el hecho de estás en un salón de clases y tu compañero o el bully o quien sea no entiende algo. Y tú resulta que es la clase en la que eres el mejor. Entonces, en vez de ser una persona egoísta o que diga, no, ese me trató mal, no lo voy a ayudar, al contrario, demuestra que tú eres una persona mucho mejor que ellos, que va a tener la capacidad y la madurez mental para poder hacer a un lado tus emociones negativas hacia ellos y ayudarlos. Esa es la primera parte. Perdonar a alguien sin que ellos sepan que los estás perdonando. No necesariamente significa que olvides todo y que te hagas mejor amigo de ellos ni nada, sino el hecho de, en mi vida no merezco rencor y en mi vida no merezco cargar con este odio hacia esas personas. Yo lo entendí hasta que estaba en el último año de prepa y me tocó estar en el mismo salón que una niña que de verdad yo no podía ver, no la podía yo ver. Toda la vida me hizo así, la vida cuadritos, que si yo iba a una fiesta, ella me criticaba todo, hasta el arete, cómo traía delineado los ojos, así, todo. Una vez incluso enfrente de mi hermana dijo, yo no entiendo por qué a Marifer la tuvieron sus papás, si su hermana está 1000 veces más bonita, ni debería de haber venido, así, horrible. Y mi hermana como que, ¿tú qué? Literal, así. Entonces, pues son muchas cosas que a ti te hacen sentir mal, te hacen sentir triste, te hacen sentir todo. Entonces yo la tuve a ella enfrente en ese último año de prepa y la vi y dije, yo no merezco tener este odio inmenso por esa persona. Seguro esa persona en su casa no vive algo bueno y viene al colegio a desquitarse. O sea, no sé, estoy imaginando, porque seguramente igual es una persona que quieren mucho y que sus papás intentaron criar de la mejor manera y al tener todo no sabía ya qué hacer. Quién sabe, uno nunca comprende esas cosas. Y tenía muchos problemas para entender las clases. Y yo la verdad creo que en el último año de prepa fue mi mejor año del colegio en la vida, porque me iba muy bien y todo me gustaba. Creo que es porque ya escoges lo que te gusta hacer y así. Te súper comprendo, hasta en el intercambio de Navidad me decía cosas feas. Es que es horrible, o sea, ¿por qué la gente hace eso? Bueno, no lo comprendo, pero ya saben. No entiendo por qué la gente hace las cosas feas. A veces es súper inconsciente, pero ya que te están diciendo, oye, no te estés pasando de lanza, y la gente lo sigue haciendo, es como que, o sea, ya no te pases. En esa ocasión, la niña pues tenía muchos temas de, no entiendo, maestra, no entiendo. ¿Y qué hice? Dije, ay, ¿sabes qué? Le voy a explicar. Entonces le dije, oye, si quieres, yo le sé bastante al tema de X clases, si quieres te ayudo. Incluso iba a mi casa a estudiar, o nos juntábamos en su casa a estudiar, y nos pedía a mí y a mi mejor amiga que estuviéramos en el mismo equipo que ella. Empezó ella solita como a acercarse a nosotros, a hablarnos bien, no nos faltaba el respeto, si nos veía nos saludaba, nada como negativo. Entonces ahí fue donde me di cuenta y dije, ella no sé qué piensa en su mente, no puedo cambiarle la vida a ella, no puedo cambiarla a ella, solo puedo cambiarme a mí y ser mejor persona yo. Entonces, así como Jenny dice, tener paz. Hola Juan Antonio. Tener paz es lo más importante de todo. Entonces, perdonar a la persona tú
sin ir corriendo a decirle, oye, ya te perdoné, ya sé que eres una mejor persona, o ya no me importa lo que hagas. No tienes que decirle nada. Simplemente tú internamente dices, no merezco cargar con este odio, con este rencor. ¿Necesitas ayuda? Te ayudo. No vas a ser mi mejor amiga, no vas a dejar de haber hecho lo que hiciste porque no lo vas a olvidar. Simplemente tú vas a crecer y vas a dar un paso, que eso es lo más importante. Dar el paso de cuando ya tuviste bullying, cuando ya la pasaste mal y no supiste defenderte, al paso en el no me merezco seguir cargando con este odio, con este rencor. Vamos, sigamos adelante, hagamos las cosas mejor. Entonces eso fue lo primero que yo hice, perdonar y ayudar. Entonces ahí aprovechas tus habilidades o pues esas aptitudes que tú tienes para demostrarle a los demás que tú eres mejor que una simple experiencia de bullying que tuviste. Ok, punto 1, ayudar a los demás. Tener paz en ti mismo es el 2, es el que yo creo que es el más importante de todos. Ok, ¿qué hacer cuando te están bulleando y ya escuchaste mi plática o ya viviste algo que te hizo darte cuenta que hasta aquí querías vivir el bullying? 1 es ignorar a la persona, ignorarla así directamente. Te estás hablando y te está haciendo, oye, tú estás feo, y tú le vas a hacer, ya sabía, o gracias por tu comentario, me hizo una mejor persona o me hizo crecer. No necesariamente tienes que contestarle cosas malas o decirle, tú igual estás feo o lo que sea. Simplemente verlo, decirle, gracias, me has hecho una mejor persona el día de hoy. Lo que quieras en ese sentido de que tú te sientas tranquilo. Y yo al inicio creí que no iba a funcionar, de verdad creí que no iba a funcionar. Dije, no, esto es una tontería, claro que no, voy a estar sufriendo todo el día, lo que sea. Lo empecé a hacer cuando estaba en primero de prepa, que fue justo después de que tomé el curso de modelaje y fotopose y todo eso. Me empezaron a llamar en Villahermosa para modelar, sobre todo para la UVM. Estuve modelando con varias chavas muy lindas, y ahí fue como que estas chavas que me buleaban mucho y así, empezaron a decir que, ay, no sé para qué la llaman, si está bien fea, si no sé qué, si hace esto, si hace el otro. Y es como que dices, eso ahí es envidia, o sea, es envidia, porque hay muchas chavas, sobre todo en Tabasco, que es como un pueblo chiquito, que pues te llaman todo el tiempo y no necesitas saber modelar, lo que sea, simplemente te llaman, ¿no? Creo que hoy en día ya es menos posible eso, porque hay muchas agencias como AME Modelos y eso, que como que ya te llaman y así, exacto, por envidiosas. Pero a veces ni siquiera es por envidia, o sea, hay mucha gente que simplemente dice, a mí no me gusta modelar, pero como quiera, porque te llaman, o sea, estás fea, ¿sabes? Como que, ¿cuál es la necesidad de esas personas? Simplemente hacerle la vida a alguien más difícil de la que ya la tienen ellos. O sea, es eso. Siempre el problema, gracias Gus, lo intento, siempre. Y así, a veces cuando alguien te molesta, no te están molestando porque tú tengas el problema, sino porque ellos tienen el problema. Siempre que alguien te haga bullying, piensa en que seguramente esa persona tiene un problema interno o familiar o lo que sea, que lo está haciendo hacer este tipo de actitudes. No significa que las tengas que permitir, ni mucho menos, pero no creas que lo que esa persona está diciendo es verdad, porque eso es la parte más importante. Nunca en tu vida creas que una persona está haciéndote bullying porque lo que está diciendo es verdad. Ese es el primer paso. Eso, todo lo que te dicen los bullying es mentira. Que estás fea, que estás gorda, que no sabes nada o demás. O sea, mucha gente a veces no sabe o no tiene las mismas aptitudes que tú para ser bueno en la escuela, por ejemplo. Eso es algo que hoy en día es muy difícil de entender. Bueno, creo que es más fácil hoy en día. Antes era más difícil.
que hay gente que no está hecha para ir a estudiar matemáticas al colegio. Simplemente o no les gusta, o no sabe, o el inglés no se les da. O sea, hay mucha gente que tiene actitudes para otras cosas mucho mejores. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es súper chido y que lo quiero muchísimo, que se llama Quique Herrera. Quique Herrera estudió, o estudia, no estoy seguro, ya no hablo tanto con él, artes escénicas en Estados Unidos, gracias a Dios. Pero cuando estábamos en la escuela, era súper malo para la escuela. Y él te lo dice, yo era súper malo y sigo siendo súper malo para los estudios. No me gustan. Pero ¿qué hacía todo el tiempo? Actuar, imitaba a los cantantes y todo el mundo lo adoraba por eso. Pero los maestros no comprendían el hecho de por qué nunca era bueno para la escuela. Entonces, su mamá comprendió eso y lo molestaban muchísimo. Le decían, ay, qué tonto, ay, no sé qué. Y así, que no eres bueno para la escuela, y lo molestaban y demás. Y pues iba a mi casa y estudiábamos y nos asesorábamos y demás. Siempre intenté apoyarlo en todo. Y por eso lo quiero mucho, porque es muy buena persona. Y su mamá se dio cuenta de que dijo, no hombre, mi hijo no es para la escuela, mi hijo es para la actuación. ¿Y qué hizo? Ahorró, gracias a Dios, tuvo la oportunidad económica de hacerlo y lo mandó a estudiar artes escénicas. Y es súper bueno en lo que hace. Y me da muchísimo gusto que haya tenido la oportunidad de hacerlo. Y quería dar ese ejemplo porque a veces mucha gente la bulean por no saber o no ser bueno en la escuela, o no ser bueno, no sé, en deportes. Pues hay mucha gente que no se le da y ya, y no por eso significa que sea una mala persona o lo que sea. O sea, simplemente el que tú conozcas lo que eres no te va a ayudar a no permitir que los bullies te hagan daño. Entonces, creo que eso es muy bueno. Yo era súper mala en voleibol, súper mala. Creo que todavía lo soy. La verdad, tiene añísimos que no toco un balón. Ah, no, sí he tocado un balón de voleibol en mis campamentos de la universidad, sí, de voleibol. Pero en la secundaria y la prepa era un asco y se burlaban muchísimo de mí, muchísimo. Me decían, ala, eres muy mala, ¿para qué juegas? Pero pues era una calificación, yo tenía que jugar, obviamente porque mi maestro decía que tenía yo que jugar a la de a fuerzas. Entonces me ponían a lanzar a mí, a hacer saques, y yo era súper mala. O sea, el balón se me iba para atrás, se me iba para un lado. O sea, que hasta mi amiga se reía y decía que, perdón, no me quiero reír. Perdón, es que estas cosas se tocan solitas. Yo era súper mala. Entonces hubo una vez que yo ahí sí lloré, porque es bien feo y sacas como todo ese rencor guardado. Lloré horrible. Hubo una vez donde me dijeron, tienes que sacar. Entonces agarró el balón y en lo que me volteo para llegar a la posición de saque, cuando me regreso para sacar, todos mis compañeros, los de mi equipo y los del equipo de enfrente, estaban sentados. Y suelta uno, ay, nos sentamos porque como quiera sabíamos que no ibas a poder sacar bien, entonces pues estamos esperando a que tires para que o sea, lo hagas mal y a alguien más le toque, ¿no? Entonces, pues obviamente para mí eso fue como, ni siquiera me diste la oportunidad de demostrarte que puedo ser capaz de mejorar mis actitudes. O sea, seguramente si todos hubieran dicho, hey, tú puedes, lo puedes hacer mejor y bla, 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 qué bueno que te gustó, no te preocupes, provecho, y cuando quieras. En vez de que la gente te diga, oye, tú puedes, lo puedes hacer mejor, mira, te enseño cómo, lo que sea, pues no, deciden hacer como cosas negativas. Y creo que eso es algo algo bueno hoy en día, que los colegios están tomando más medidas de apoyo entre estudiantes, que eso es algo muy importante. El que tú, como maestro, estés enseñándole a tus alumnos que hay que apoyar en vez de burlarse desde chiquitos o desde otra perspectiva, lo van a ir entendiendo. Y creo que eso lo logré hasta cuando empecé a dar clases de historia y de cultura en una preparatoria en Monterrey. Yo estudio Relaciones Internacionales, para los que no lo sabían.
y me pidieron hacer servicio social obligatorio y decidí hacerlo dando clases de historia en una prepa. Y en esta prepa, lo primero que yo dije en mi clase fue lo que menos permito en este salón de clases, además de las copias, porque yo detesto todo el tema de la deshonestidad, es el bullying. Yo no se los voy a permitir. A quien yo vea burlándose de alguien más, haciéndole daño, a quien yo vea, así literal, a quien yo vea golpeando a alguien, escondiéndoles, rompiendo las cosas de los demás, ahí se acabó todo y directo a dirección. Sé que fue como muy ruda y muchos de mis alumnos sí me dijeron, maestra, me espantó mucho el primer día de clases cuando dijo esas cosas, creí que iba a ser muy, muy mala. Pero yo creo que quería ser muy clara en el momento de decir, no está bien bullear a los demás, no está bien hacerle daño de ninguna forma a alguien. Entonces eso me ayudó mucho a mí a tener un control de clase, y cuando yo veía cosas que se burlaban de alguien porque no escribía bien o que no contestaba la pregunta correctamente, sí decía yo, bueno, a ver, fulanito que se rió, ¿te sabes la respuesta? Y él, no, bueno, entonces a la próxima, en vez de reírte de tu compañero, hay que seguir leyendo, o lo que sea, no sé. Empecé como a apoyar a mis alumnos de cierta forma, que ellos se sintieran seguros en su salón de clase, que creo que eso es algo súper importante. Y en el momento en el que tu profesor te hace sentir que tú puedes apoyarte en alguien más, en caso de que estés sufriendo bullying, ya ganaron porque alguien que sufre de bullying y además se siente solo y sin apoyo es una persona que probablemente tenga más problemas más adelante. Entonces, pues sí, yo empecé a hacer eso. Dije, ok, yo viví mi bullying mucho en la secundaria y en la prepa. No quiero que estas personitas que están creciendo sigan viviendo bullying, sigan pasando cosas feas, sigan sufriendo. Al contrario, creo que es mi oportunidad de poner como un punto y aparte, porque yo empecé dando clases a primero de prepa. Entonces eran personas que iban entrando a una prepa distinta de la que habían estado en su secundaria y demás, y yo dije, yo quiero formar parte como de un cambio donde estas personas, estas jóvenes que están estudiando, que están creciendo para luchar en la vida y ser mejores y apoyar a su familia, quiero que dejen de experimentar el bullying, al menos en mi salón de clases, y que eso los ayude a que en otros salones de clases o en otros eventos escolares tengan la valentía de ponerle un alto al bullying. Y pues sí, eso fue lo que estuve haciendo. Creo que muchos de mis alumnos a final de año, cuando les pregunté que si había disminuido el bullying y todo, porque sí hice como un antes y después de cómo estaba la situación, muchos sí me dijeron, fue algo súper bueno, de verdad cambió toda la dinámica, era de los pocos salones en los que yo tenía toda la confianza de acercarme a usted, a preguntarle algo o hacer preguntas tontas, porque a veces se burlan mucho cuando hacen preguntas tontas en el salón, que acabas de decir, la independencia fue en 1810, no sé, o sea, sí, pero alguien dice eso y luego a los 5 minutos preguntas ¿cuándo fue la independencia? Y alguien te dice 1910. Pues yo como maestra tengo toda la capacidad, creo yo, de ir y decirle, no, fue en 1810, sin burlarse, sin reírse ni nada, porque aunque para mí sea algo súper común, pues esta persona lo está aprendiendo, o sea, no tiene por qué burlarse nadie de su capacidad o su curva de aprendizaje o lo que sea. Entonces yo me acuerdo que yo hacía preguntas así sobre cuál es el día de la independencia, y le decía, no sé, al alumno que yo viera más distraído, oye, ¿cuándo es el día de la independencia? Y que no supiera decirme y que los demás se burlaran, para mí es como, oye, ¿qué? O sea, ¿por qué te estás burlando? Si estás tomando esta clase porque necesitas aprender sobre este tema y no porque tú ya lo sepas, significa que alguien más ya lo va a saber. Entonces es muy importante que si tú tienes la oportunidad de enseñar
sobre todo enseñar a secundaria o a prepa, que siempre remarques la importancia de que tú jamás te vas a burlar de una pregunta errónea, al contrario, que vas a ayudarlos a que esas preguntas erróneas sean no solo un aprendizaje para la persona que se equivocó, sino para los demás. Porque de los errores se aprende, siempre se va a aprender así. Y aunque haya gente que no necesite equivocarse para aprender, sino aprender como de las experiencias de los demás, en algún momento de nuestra vida nos vamos a equivocar y vamos a cometer un error que no sea tan malo, o igual y sí, o sea, no lo sabemos, a veces pasan cosas muy feas en el mundo, pero siento que ese tipo de cosas nos van a ayudar a nosotros como personas a hacerle sentir a los demás que pueden confiar en ti y que pueden crecer y todo. Y pues eso fue lo que sucedió con mis alumnos. Entonces creo que fue algo positivo para el crecimiento de ellos. También me lo dijeron, entonces estuvo genial. En cuanto a mis experiencias, pues igual fue algo muy positivo el hecho que yo haya tenido como un acompañamiento de mis maestros, que haya tenido un acompañamiento de mis amigos, que haya tenido yo un acompañamiento pues de crecimiento en este curso o cosas así, que me ayudaran a mí a conocerme y a respetarme y a sentirme bien conmigo misma, para poder así evitar que bullearan a los demás, porque creo que eso es lo que más me da coraje hoy en día. No el hecho de que me bulleen a mí porque yo ya sé defenderme, sino que le hagan daño a alguien que aún no sabe defenderse. Entonces eso está súper feo y está súper mal, y me gusta como meterme entre la gente y decirle que, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué te estás burlando? Y a veces cuando me enojo me veo como muy ruda y muy mala. Entonces pues creo que esa es la parte también importante, que cuando veas un acto de maldad hacia otra persona, tratar de evitarlo, detenerlo. Igual y si es algo de golpes o así, pues tampoco está bien que andemos ahí metiéndonos en eso, pero sí cuando sea algo verbal, evitarlo completamente. O sea, defender a la gente no solo te va a hacer un bien a ti, pero te vas a sentir tranquilo contigo de que evitaste una situación mala para alguien más, sino también para la otra persona, porque una, se va a sentir bien de que alguien lo esté apoyando, y dos, va a poder confiar en ti, que eso es algo hermoso, hermoso. El hecho que alguien sienta que tiene la confianza de acercarte contigo y de decirte, oye, tengo este problema, es súper bonito, es súper, súper bonito. Entonces, si ustedes creen que tienen la oportunidad de ayudar a alguien, así sea a tu compañero de clase, a tu hermana, a tu vecina o lo que sea, hazlo. No te vas a arrepentir en ningún momento. Y gracias, producción, por decirme que me quedan 15 minutos. Ya estaba acabando. Y pues sí, eso era lo único que tenía que decirles. Espero les haya servido mucho a las personas que entraron. De verdad, es muy importante para mí que se den la oportunidad de darse la vuelta por aquí, de haber hecho preguntas, de haber hecho comentarios, de haber apoyado en cada segundo. Entonces, gracias por todo. Y espero que se cuiden, y si tienen algún problema de lo que sea, se pueden acercar conmigo y voy a estar para apoyarlos siempre, siempre, siempre. Y ya, muchas gracias, nos vemos, se cuidan mucho, lo que necesiten, ahí estoy. Bye.